Estudiantes de segundo grado de secundaria, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestro primer día de trabajo en esta presente semana dentro de nuestra área de educación para el trabajo. A través de este video vamos a poder descubrir qué es lo que vamos a trabajar en este primer día. Recordamos que estamos trabajando nuestra octava experiencia de aprendizaje desde la semana pasada, la cual se denomina Prototipamos juguetes hechos de plástico reciclados que permitan generar ingresos económicos en la familia. Ya la semana anterior trabajamos una primera actividad, ¿no? Esta semana nos corresponde trabajar la actividad número 2, la cual vamos nosotros a definir el problema basándonos en la información que hemos obtenido. ¿Sí? Repito una vez más, en la actividad anterior ya redactamos nuestro desafío y recogimos información a través de la entrevista. Pues ahora en esta oportunidad vamos a organizar esa información y vamos a definir el problema. ¿Para qué? Para poder generar ideas creativas como alternativas de solución. De esa forma entramos a la fase idear en la siguiente actividad. El día de hoy estamos trabajando en la fase definir. Y para ello vamos a emplear la técnica que se denomina saturar y agrupar. Técnica que ya hemos utilizado antes, ¿no?, con otras experiencias de aprendizaje. Ya nosotros realizamos la fase empatizar, que es la fase número 1 de la metodología de Design Thinking. Ahora vamos a trabajar la fase definir. Y lo primero que vamos a hacer será organizar la información que obtuvimos en la entrevista libre, es decir, la semana pasada. Con esta información nosotros vamos a poder generar ideas que den respuestas a problemas o necesidades, de acuerdo a nuestra experiencia de aprendizaje. Pues en esta ocasión nosotros vamos a utilizar la técnica saturar y agrupar, divididas en dos fases que vamos a trabajar de la siguiente forma. Primero la fase saturar, donde vamos a escribir frases sobre la información que recogimos en la entrevista. Y todas las respuestas que obtuvimos en la entrevista las vamos a escribir aquí. También vamos a considerar las palabras exactas dichas por los entrevistados o las entrevistadas. Podemos anotar las frases en un post-it, en papeles de colores, ¿no?, o hojas de repente recortadas en cartulina, ¿no?, etc. Y en la fase de agrupar, teniendo toda esta información, ya hemos escrito en estas cartulinas, en estos post-it, nosotros vamos a empezar a agruparlo. Todas estas anotaciones las vamos a agrupar en función a sus similitudes, cuáles son similares, cuáles son parecidas, ¿no?, cuáles de repente se pueden agrupar, ¿no?, y en algunos casos se van a poder repetir quizás. Es ahí donde las vamos a agrupar, ¿correcto? Y aquí tenemos un ejemplo de cómo lo vamos a trabajar. ¿Ya? Ahí tenemos algunos post-it, de repente en la fase saturar y en la fase agrupar. Entonces, todas las ideas, todas las anotaciones que hemos obtenido, ¿sí?, vamos a poner en la fase saturar. Vamos a saturarnos de toda esa información. Y en la fase agrupar, vamos a agrupar por categorías esas anotaciones que hemos realizado. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, luego de realizar ello, ¿ya?, primero debemos tomar en cuenta que podemos utilizar hojas recicladas, papeles de colores, post-it o otro material que dispongamos nosotros en casa, ¿sí? También vamos a aplicar la técnica del POV. ¿Qué es el POV? Si recordamos, es el punto de vista. Ya que tenemos esa información ya organizada y procesada, ¿sí?, en la fase saturar y agrupar, ha llegado el momento de la verdad, donde vamos a identificar y definir las necesidades o revelaciones, o los famosos insights, ¿no?, ¿de quiénes? De nuestros posibles usuarios. Para ello vamos a definir el problema para así poder diseñar soluciones más adelante de manera más precisa, con ideas claras. Existen diversas técnicas para poder definir el problema, pero la que nosotros vamos a utilizar es la del punto de vista, ¿sí?, o POV también conocida. Para formular un punto de vista debemos considerar la siguiente estructura, y aquí lo vamos a marcar.
necesitamos un usuario, ¿sí? Necesitamos una necesidad, y en este caso el verbo necesita, va a ser nuestra necesidad, y el por qué lo necesita, esa va a ser nuestra revelación. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Si nuestro desafío estuviese relacionado con los ciudadanos que se preocupan por el cuidado del medio ambiente, podríamos desarrollar este punto de vista. Solamente es un ejemplo que vamos a mencionar. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a seguir anotando para mientras explicamos, ¿no? La pregunta en este caso inicial, ¿no? Mi punto de vista, ¿cuál va a ser? ¿No? Entonces aquí va a ser mi pregunta del cómo podríamos nosotros. Vamos a enfocarnos aquí primero. Voy a marcar en un cuadro, en un rectángulo, ¿sí? El punto de vista. ¿Correcto? Ahí está. ¿Sí? Listo. Primero vamos a trabajar mi punto de vista y luego le agregamos lo que tenemos a los lados aquí. Seguimos marcando. Habíamos mencionado que para redactar el punto de vista necesitamos un usuario o usuaria. En este caso son las familias, ¿no? O en otro caso puede ser las amas de casa, etc., ¿no? ¿Qué necesidad o problema tienen? Que puedan reciclar plástico. ¿Para qué? Es lo que yo quiero descubrir. Para poder generar ingresos económicos en sus hogares. Esa es mi insight o mi revelación. Luego de tener este punto de vista, ¿sí? Luego de realizar mi punto de vista, voy a trabajar y aplicar la técnica del cómo podríamos nosotros. Esta técnica nos va a ayudar a generar preguntas vinculadas con el posible usuario, con su necesidad y con las revelaciones que hemos encontrado. Esta técnica del cómo podríamos nosotros luego nos va a servir para poder generar muchas ideas solución, muchas alternativas de solución. Y para ello le vamos a agregar la pregunta al inicio del cómo podríamos nosotros. Aquí tenemos el ejemplo formulando la pregunta completa que va a salir de mi punto de vista. ¿Cómo podríamos nosotros hacer que las familias reciclen plástico para generar ingresos económicos en sus hogares? ¿Ven cómo sale la pregunta de la técnica del cómo podríamos nosotros de nuestro punto de vista? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar como actividad? Ya sabemos que vamos a trabajar la técnica de saturar y agrupar, donde vamos a colocar toda la información que obtuvimos en la entrevista y luego esa información la vamos a plasmar en nuestro punto de vista y luego vamos a trabajar la técnica del cómo podríamos nosotros. Aquí tenemos bien claro donde ustedes van a trabajar y van a realizar su actividad. Van a trabajar primero el punto de vista, donde tiene que haber un usuario o usuaria, tiene que haber una necesidad o problema, el por qué y la revelación, ¿no? Y luego vamos a agregar la pregunta inicial del cómo podríamos nosotros. Y vamos a juntar todo ya. ¿Cómo podríamos nosotros, ¿no? La necesidad del usuario, su necesidad, ¿no? El para qué o el por qué y su revelación. ¿Correcto? Entonces, esa va a ser nuestra actividad para el día de hoy. Es lo que tenemos que realizar y ustedes poder enviar sus evidencias. No olvidar que estas evidencias deben de guardarlas ustedes en su portafolio y enviarlas a través de nuestro grupo de WhatsApp. Cabe mencionar, cabe resaltar que podemos hacer consultas, ¿sí? Si es que tenemos alguna duda de cómo debemos realizar nuestra actividad para el día de hoy. Seguimos trabajando entonces en nuestro grupo de WhatsApp.